¿Cómo es su nombre? Bueno, mi nombre en castellano es José del Carmen Perilla Contreras. Y en Zenú se dice Ñiri o Ciroyoeu. Yo soy José Perilla. Es mi presentación personal. ¿Y de dónde es usted, mi señor? Nací en Sincelejo. Nací en Sincelejo el 21 de febrero de 1949, que por casualidad hoy en día, el 21 de febrero es el Día Nacional de las Lenguas Indígenas. Pero eso por casualidad. Y por casualidad me tocó también. ¿Le tocó ese día a usted? Sí, me tocó ese día, sí. Y de ahí, pero lo que hablábamos ahora, precisamente mi papá es Guiname, era Guiname, de la etnia Guiname de Pasto, atrás de Pasto, pero yo soy, mi mamá Lucila Contreras, es de los Montes de María, era de los Montes de María, donde quedaron bastantes vestigios de la ancestralidad seno, inclusive allá se preservaron más que en Tuchín, porque las pruebas que tenemos escrito, por ejemplo, lo de la lengua, se sabe que en el 78 todavía se hablaba, pero la investigación que data a finales de los 90, un periodista hizo una investigación y las personas que le respondieron, pero lo que pasa es que hace 20 años la hablábamos, pero hace 20 años ya no lo hablábamos, o sea que eso lo hizo en el 98 y están los escritos de que se hablaba todavía en el 78. Entonces sabemos que muchos saberes se fueron por la cercanía con las ciudades, las carreteras. Ahí si vas a vender un sombrero, ¿cómo ibas a venderlo en Zenú? Tenías que venderlo en castellano y así sucesivamente. Mire, del 49, o sea, ¿usted cuántos años tiene? Bueno, nací el 21 de febrero de 1949, 73 para 74 ya. Sí, pero no parece. Pero hay un proceso. Y te cuento para ir aprovechando el tiempo, que yo nací en el 49. Cuando nací, según me cuenta mi mamá, ella tenía 28 años, porque es que antes en esa época las mujeres no parían tan joven como ahora están pariendo a los 12. Entonces, réstale al 49, réstale 28. Entonces ella nació en el 1939, como 21. yo nací en el 49, menos 28, 21. 21. Bueno, y mi abuela, la que me ayudó a criar, andaba en el monte, la que me regaló un caballo la primera vez. Mi abuela nació en el 1989, fecha que me dio un tío, 89. Entonces, mi abuela que nació en 1989 me contaba historias de la abuela de ella. Entonces yo tengo recuerdos tradicionales, promedio mínimo de 1850 verbales. Entonces debido a eso es que el cacique Álvaro Ortiz Navarro, que lo sacrificaron en San Andrés a principios de siglo, y Ubaldo Márquez, que eran de las piedras de los Montes de María, que nos criamos juntos, y ellos organizaron precisamente ese proceso. Pero mi papá era sargento retirado del ejército, porque en aquel momento cuando los enlazaban con caños para llevarlos para el ejército, mi papá se quedó solo cuando salió del ejército y ya no encontró a la familia. Entonces él se quedó en Bogotá, de Bogotá le dañó según lo que él nos contaba, la altura le hacía daño, entonces se fue a vivir a Sincelejo y él conoció a mi mamá y conoció a Francia Elena Díaz Nisperusa de San Andrés de Sotavento. Yo me crié precisamente con los procesos indígenas de los Montes de María hasta San Andrés de Sotavento. Recuerdo de esa época que los que éramos de Sincelejo, por decir de Palmito, hacia arriba, nos decían arriberos. Y los que eran de ahí, de la parte de atrás de Tuchín hasta acá, se les decían bajeros. O sea, los del Bajo Sinú y los arriberos de los Montes de María.
Es un proceso que desapareció, pero así no hacía, no, nos identificó, no, esos tipos son bajeros, no, estos son arriberos. En esa época era un proceso. Y de ahí que Andrés Díaz, el papá de Francia, Elena Díaz, que fue la otra mamá que me crió, él tenía muchos conocimientos ancestrales. Entonces yo me crié con ellos y recuerdo muchas cosas de ellos. Entonces, debido a ese proceso, en el 1998 llegan a un acuerdo Ubaldo Márquez, que era el que defendía que la lengua no se desapareciera, por decir algo así, en el proceso de preservación de saberes ancestrales. Él decía que nosotros íbamos a desaparecer porque si perdíamos los saberes, ya los saberes. Y como habíamos crecido juntos, porque mi abuelita Teodora se vino hasta las piedras de allá de Coloso, un pueblecito, un caserío que es muy pequeño todavía, se decían El Ojito. Entonces ahí crecimos de niños y crecimos tan juntos que cuando Álvaro Ortiz Navarro llega a Cacique, que inclusive por ahí hay unos documentos de prueba de que el trabajo de la lengua nativa comenzó en el 2000, por la gobernación de Sucre. Ahí está la primera acta que se hizo en el 2001, al respecto en Pueblecito, en Palmito. Yo tengo el acta por ahí. Inclusive hay un acta aquí de un trabajo que se hizo en Montería en el 2004, acerca de la preservación de las lenguas, que los cabildos no eran certificados, que ahora que me contaron del problema de certificación, que los cabildos no se certificaban por no ser bilingües. Y yo tengo esa acta ahí. Bueno, en ese proceso yo soy maestro de obra en arquitectura e ingeniería, porque cuando salgo del ejército no me gustó la carrera militar. Me ayudaban, querían que yo siguiera, inclusive pagué más de lo normal. Pagué más de 3 años, casi 4 años, en la segunda brigada en Barranquilla. Y me quedé en Montería, me quedé en Cartagena. Y ahí lo primero que hice fue entrar al SENA, a buscar, a aprender algo, porque pensé que me tocaba quedarme en la ciudad. Pero no pude, aprendí, hice todo lo que al respecto, pero que va. Me tocó lo llamaba la sangre. Me llamaba. Llamaba la tierra. Me llamaba la tierra y me vine para la zona. Y ahí precisamente en el 98, 27, 98, Ubaldo Márquez, ya yo estaba ahí a las reuniones indígenas, pero no pertenecía a ningún cabildo, sino que como éramos conocidos de territorio, tanto el cacique Álvaro Ortiz Navarro en San Andrés de Sotavento, como Ubaldo Márquez en los Montes de María. Entonces ellos estaban en peligro de muerte, los amenazaron. Entonces ellos se pusieron de acuerdo con un señor que ya murió. Yo estaba construyendo unas casas de Incredial por allá en una parte de un monte que le decía Monteverde, pero eso pertenece al corregimiento Laguna Flor, antes de llegar a Cincelejo, viniendo por la carretera de Palmito. Bueno, ahí un señor me dijo una tarde, señor de un sombrero, que vendía boletica, unas boleticas. Me dice, mire maestro, usted es José Perilla. Digo, sí. Bueno, mire, yo vengo de Palmito y yo vendo estas boleticas, me encargaron que lo localizara usted. Digo, mire, ¿de parte de quién? No, del cacique Yuma, Álvaro Ortiz Navarro. Y Álvaro Ortiz Navarro y Ubaldo Márquez, y eso. Dice, no, que usted los conoce ahí. Yo sí los conozco de territorio. Crecimos juntos. Mire, compa, y usted sabe palabras de la lengua seno. Digo, bueno, yo recuerdo de niño todo lo que jugábamos y seguimos. ¿Me sabes alguna? Sí, tengo el formato, mentalmente lo tengo, inclusive le dije, bueno, sabemos, inclusive se sentó ahí y una señora brindó café porque él vendía boleticas y se sentaba y entonces me llamó. Pero dígame algo, es palmitero y él murió. Y yo, bueno, mire,
no le voy a hablar en lengua zenú, le voy a hablar en revesino, que fue el que quedó de protección después de que se fue la lengua, se fue extinguiendo un poquito. Nosotros hablábamos al revés, por decir no vedeta, que netie si óvol. Entonces yo le tocaba y me dice así, sí, si usted tiene que ver con la mochila esta, y donde le dije buenas tardes que tiene usted en el bolsillo. De ahí viene la parte ancestral de la lengua, era la que nos estaba quedando, pero no es que Waldemar que necesita así, total, aquí yo me comuniqué con ellos y nos encontramos entonces en una cita en la arena, porque como maestro de obra estaban haciendo unas casitas de campo, entonces yo era el que iba a dirigir, ella por allá no había maestro, entonces las funciones mías era ir a las comunidades, hacerles casi de enseñarle a los muchachos a amarrar hierro, a trazar las casitas para que ellos mismos hicieran las de ellos. Así que allí hice una escuela de construcción. De construcción, pero no me pagaban. Ahí me daban la comida y me daban algo porque yo me había separado precisamente también de la primera esposa que tuve. Y quedé, como dicen por ahí hoy en día, escotero. En la investigación descubro que cuando se burlaban de mí, que me decían que vivía en Juru, descubro que era su casa. Que la palabra Juru es casa. Entonces, en la investigación de 2006, el ministerio trae etnolingüística de otras culturas, pero que aquí en Colombia no hay etnolingüística de cepa. Entonces la idea de 2006 de poblaciones por el Ministerio de Cultura, ya el Estado había apoyado al departamento de Sucre, a Fondo Mixto de Cultura, porque las lenguas pertenecen a cultura, no a educación, sino directamente al Ministerio de Cultura. Había apoyado con 9.500.000 pesos y el ministerio apoyó con 30 millones. Yo digo, la gobernación con 30 millones y el ministerio con 9,5 millones. O sea que lo que yo hago es el producto de la investigación. Entonces, ¿cuál es la guía que nos hacen los señores que vienen? Inclusive tan profunda que recuerdo que la discusión se daba más en la lengua zenú que en otras lenguas. Porque no sé por qué, pero parece que empecé a sobresalir en el tema. Cuando yo les dije que la palabra zenú no se escribía con Z, sino con C. Pero yo no tenía la respuesta del por qué. Pero yo sí sabía que en el Museo del Oro dice zenú con C, no está escrito con Z. Y uno de los lingüistas dice, sí, consejero, tiene razón, porque las fonéticas son genéticas. Y la Z es de la fonética genética del español, no tiene nada que ver con las comunidades indígenas. De ahí aprendí eso. Que la palabra zenú debe escribirse con C, no con Z. Que en la actualidad zenú con Z es un enlatado de carne. ¿Y sé por qué? Porque los nombres indígenas son toponímicos. ¿Qué es una toponimia? Una palabra que tiene un significado. Y la toponimia zenú, escrito con C, su significado es crecimiento. O sea que nosotros tenemos que tener en el conocimiento étnico que la palabra zenú tiene el significado toponímico de crecimiento. ¿Qué significa zenú? Significa crecimiento. Porque imagínense qué tal si me preguntaran a mí, José Perilla, ¿qué significa la palabra zenú? Y yo no supiera. O un líder indígena o un cacique que le preguntan qué significa la palabra zenú y diga que no sabe. Y esa gente que estudia, que sí hacen unos seguimientos, entonces se trató en el 2006 de poner eso en el tablero y que nosotros lucháramos. De ahí nació la idea de la gramática creativa. Y volvemos al principio de Juru. Entonces, los señores que estaban ahí, pagos por el Ministerio de Cultura, me hicieron una pregunta. Recuerdo que era una mujer bonita, blanca, la recuerdo, tenía un vestido blanco y esta no le da frío aquí en Bogotá, porque yo tenía frío, eran como las 11 y tenía frío. Entonces, ella me dice, consejero, ¿cómo se dice solo en lengua zenú? Yo le dije, Peirin
Dios Sol. Y ella se sonrió, se alegró. Entonces se acercó a mí y me dijo, mire, usted sí se dio cuenta que aquí entraron unos y no se dejaban pasar este salón, un indígena, ¿sí? Porque a cada uno de ellos se les preguntaban cómo se decía luna o cómo se decía sol, y ninguno sabía el nombre de los astros en su lengua. Por eso ustedes le decimos algo, los zenúes pertenecen al dios sol. Entonces, usted es uno de los número uno aquí. Y de ahí eso es como por, no sé, eso como que sí tocaba que se diera. Porque por intuición yo dije Peirin, dios sol. Yo tenía que decir Peir, que era sol, pero dije Rin, R-W-N, Rin, sol. Entonces dije Peir, dije Dios Sol, pero lo dije como no para impactar por ancestralidad, sino como por un uso étnico interno, por algo interno me salió la palabra. Mire, y eso sirvió, porque Dios, automáticamente dije Dios, claro. Dios Sol. Y me dio un punto de partida que tuve una gran cantidad que no pararon ellos y me preguntaron, díganos 3 palabras fuera de Peirin, de Juro, otras que usted haya oído constantemente, porque según usted es la persona con que podemos contar para rehabilitar las lenguas, ¿no? Digo, bueno, hasta donde yo sé, Juro que es casa, y Güey, U-W-I, Güey. ¿Y qué les recuerda a Güey? Yo recuerdo que mi papá era Guiname. Y cuando pasaba alguien por donde estaba mi papá, de acá le decían, Güey, y él contestaba, adiós el amigo. Y en la investigación que le dice que Güey es amigo, y nosotros por uso y costumbre siempre nos hemos saludado y que Güey. Pero modernamente no sabíamos ni siquiera qué quiere decir la palabra Güey. Que obviamente a veces decimos vacas al otro, pero no sabemos que ese güey es ancestral y quiere decir amigo. A mí me llama la atención que usted menciona el tema de lengua nativa ancestral en el tema zenú, pero digamos que siempre se ha dicho que la lengua zenú está extinta. Es algo que debes tener en la mente. Las lenguas no se pierden, se dejan de hablar, como la música. Viste, los temas musicales, búscate los temas musicales que tengan, cuáles de los ritmos ya desaparecieron, que ya pocas veces. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta oír una balada de las cuando yo tenía 20 años. Ya la música moderna no me gusta. Entonces, si hablamos de romanticismo respecto a música, yo te hablaría de esa época. Entonces, por mi niñez, recuerdo los procesos de la lengua. Entonces vemos que tenemos un término que descubrí ahí en la misma mesa, fue que dice él me dice, el antropólogo lingüista, un término de rechazo, como cuando usted elude algo así. Cuando usted algo así, digo, no. Cuando vemos ahí, bueno, al perro que le decimos jue. Sí. Y en sí, en la lengua nativa, ¿qué quiere decir jue? Ahí. Antes nuestros abuelos decían jue, y se sigue diciendo, pero la gente no sabe qué quiere decir ahí. Cuando tú dices jue, le estás diciendo el que hay algo ahí. Y si vas al tablero y encuentras tal vez se encuentra jue, es ahí. Y así sucesivamente. Fueron palabras con las que se comenzó el proceso de la reivindicación de la lengua. No la investigación, la reivindicación. O sea, la lengua no se pierde, no se extingue entonces, solamente se deja de hablar. Se deja de hablar, si las lenguas no se pierden. Y si hay mucha gente, digamos, que hay muchas generaciones en medio que no la han hablado, ¿cómo recuperarla y cómo llevarla a ellos? Así se hablaba antes. Por ejemplo, en su investigación que
¿Cómo se retoman ciertas palabras, monosílabos? Bueno, fíjate, las lenguas indígenas se hablan por fonemas. Fonemas altos y fonemas bajos. Lo que ustedes dirían en castellano, mayúscula y minúscula. Algo que hay que tener en cuenta de las lenguas nativas es precisamente que no tienen, por ejemplo, el castellano tiene, ¿cuánto? 28 letras, por decir así. La lengua nativa tiene 23 sonidos fonéticos, no tiene 28. Entonces hay palabras que si es lengua nativa no puede tener las mismas del castellano. Ahí entra el proceso. Entonces, ¿cómo buscamos? La investigación radicó con la ayuda de ellos en lograr, que es lo que estoy haciendo, inclusive ahí ayudé a unos señores en Vera, que ya empezaron a dar unas clasecitas en una reunión en Bogotá, de cómo lograr una gramática creativa. ¿Por qué? Porque para nosotros no existía la palabra silla, no existía. Entonces yo hoy a los niños les digo, digan reño, que quiere decir silla. Antes no podíamos decir, porque esa palabra, como decía el señor de la, de la ventana. La ventana es choglugu, es ventana. Entonces, el formato de proyecto del Estado en el 2006 es lograr que creáramos una gramática creativa. Entonces nos sentaron a los 26 que pasamos a que fuéramos organizando los fonemas y que lo utilizáramos como fichas, que los cambiáramos de puesto. E inclusive se me vino a la idea y yo le pregunté a ellos, bueno, ustedes lo que nos dicen a nosotros, ustedes no están hablando de fonemas, pero en la música son fonemas. Sí, así es. Digo, ya yo entiendo. Yo capto, y siempre recuerdo esa mañana, yo siempre capto que y también ustedes deben entenderlo así, la van a entender así, que las notas musicales son lo mismo, solo se cambian de lugar y se cambia el ritmo de la música. Eso es lo que nosotros necesitamos. Que ustedes con sus recuerdos ancestrales hagan el censo de fonemas y lo vuelvan a utilizar. Y otra vez me preguntó la de vestido blanco. Usted, si quisiera usted decirles a ellos que hicieran eso, ¿cómo les diría? Porque ellos dicen que es imposible. Digo, no, fácil. Por ejemplo, yo lo voy a hacer. Y les puse de ejemplo. Para mí, la lengua nativa es un avecita que está desapareciendo. Ejemplo de naturaleza, una pequeña ave que ya está desapareciendo, ya va a morir, necesita alimento. ¿Y cómo la fortalecería? Bueno, miren bien. Imaginemos que nosotros tenemos un poco de arroz pilado. Pero en el arroz pilado quedan unos machitos, que es los granitos que quedan sin pilar. Entonces, ¿qué buscamos? El bulto de arroz es todo el modo de hablar del español y el castellano coloquial que se habla. Entonces, saquemos dentro de todas esas palabras mal pronunciadas que tenemos, porque nosotros pronunciamos mal el castellano, es por eso que tenemos elementos del psicológico de la invariabilidad de la raíz lingüística que no han variado todavía. Tenemos en lo que llaman castellano mal hablado. Ahí están los elementos del psicológico de la invariabilidad de la raíz lingüística. Imaginemos que esos son unos granitos de arroz, unos machitos de ese arrocito que quedó con la concha y los sacamos. Entonces esos machitos es el alimento de ese ave. Entonces apenas tengamos el alimento, esa ave va a revivirla. Lo que tenemos que hacer es recuperarnos todos esos fonemas y organizamos las gramáticas creativas. Es un proceso, no dura mucho, unos 12 años. Pequeñito. ¿Eso fue directamente con el ministerio? Con el ministerio, pero en sí mataron a Álvaro Ortiz Navarro, mataron a Ubaldo Márquez y yo me quedé solo.
Pero a mí el fondo mixto de Sucre, yo todavía estoy en el fondo mixto de Sucre, Bueno, como consejero mayor indígena. Entonces empecé a recuperar el proceso. Me fui. ¿Y hay alguien que estudia ahora mismo con usted, digamos, como en ese proceso de lengua? ¿O Sí, apreciaría no, usted a sí. alguien? Sí, hay personas la que sí. pregunta es, el equipo que está con usted actualmente, Bueno, el equipo ¿consta de fuerte, cuántas el personas? equipo fuerte se deshizo ahora con la pandemia. Que inclusive la mejor que tengo, ella tomó ahora como que le tocó irse y no nos hemos comunicado porque ella solo, o sea, lo que me tocaba hacer por decir en Antioquia, en el resguardo Vegas de Segovia, me tocó ir a hacer unos talleres, pero con toda la comunidad. Y ella no teníamos sino una mesa y yo llevé papel de periódico. Entonces ella traducía, entonces acá colocaba el papel en una mata de guadua, de lata, y la comunidad ya, entonces yo les explicaba. Entonces yo les explicaba y ella ya tenía otras traducciones, pero ya no cuento con ella ahora en este momento. O sea, en este momento Pero sí tengo bastante gente. el equipo es liderado por usted Sí, sí. y bueno, tenía una persona Eh, cercana sí, era la más cercana. la más cercana. Sí. Y aparte de ese equipo cercano, ¿con cuánto equipo cuenta debajo de eso? Bueno, ahorita mismo el equipo de más confianza que tengo es 9 profesores, incluyendo la rectora del Colegio de la Arena, que se van ahorita el 21 de febrero les doy la certificación. Y las que me han llamado ahora que necesitan, y que el acta de grado, digo, mire, eso no se llama acta de grado, eso acá es distinto, pero tengo que hacerle un documento como prueba que tienen el conocimiento, Certificación. una certificación. En el tema de las nuevas generaciones, ¿cuántas es el dato que usted maneja de esas nuevas generaciones que están en proceso de adquisición de esa lengua? Bueno, vengámonos del Cabildo Tono Rojo, pertenece a Puerto Libertador. Hace poco estuve allá y me reunía diariamente entre 90 y 100. Duré 20 días allá. 10 días en la mañana le daba un grupo y en la tarde a otro. Los que venían en la mañana repetían el día siguiente. Allá estuve 20 días, los recursos me los dio Cerro Matoso. Porque me tocó llegar a Cerro Matoso. Y en otro cabildo se llama Puerto Libertador también hice unos talleres con toda la comunidad. Y todos esos niños y todos aprendieron a saludar, aprendieron a decir papá, mamá y más o menos buscando lo cotidiano. Es lo que está por aquel lado. Por ejemplo, aquí en el Cabildo de la Arena hay un grupo de niños que ya traducen, ya interpretan, porque como el artículo 10 de la Constitución dice, donde hayan comunidades indígenas la enseñanza será bilingüe. Y a eso no se le está dando cumplimiento en nuestro territorio. La Declaración Universal de la UNESCO dice, de 1985 dice, los pueblos indígenas que hayan perdido su lengua deben recuperarla o imitarla, pero los pueblos indígenas tienen que tener una lengua propia. Eso dice la Declaración Universal de la UNESCO. Y les añado un ejemplo. Si ustedes investigan ahora los Sioux, los Cheyenne y los Pies Negros, ellos lo disolvieron porque ellos le dieron las prebendas. ¿Qué es lo que va a suceder con los pueblos indígenas de Colombia? Porque Colombia se sigue por las directrices norteamericanas. ¿Qué sucedieron en Norteamérica? Cogieron que no, que este territorio, bueno, lo dividieron por parcelitas y bueno, usted vive ahí. ¿Por qué? Por perder la lengua. Entonces ellos se acogieron a todos al inglés y dejaron de hablar su lengua. Y lo dividieron los estados. Por eso lo que me decían ustedes ahora respecto al cabello y la patronal, la verdadera identidad no de un descendiente, de un ascendiente indígena es su lengua. Puedes tener el físico que quieras tener, que la naturaleza te haya dado, pero si hablas la misma lengua, ahí está. Lo que nos puede mantener unidos en progreso y preservación y superación de valores
es la lengua. Mire, usted decía ahorita que los inicios eran la lengua esa reversa. Sí, ¿Cómo es eso? el revesino tiene unos procesos bravísimos, porque en que se parecía bastante a la lengua, la protección que siempre hemos querido hablar de un modo de que otro no sepa lo que hablamos. Entonces, en los montes de María hacia acá nació el revesino. ¿En qué año? El revesino en sí yo lo conocí en el 55. O sea que pues, probablemente ya llevaba años. Yo llevo años porque yo lo conocí en el 55 y se hablaba mucho por ahí, que después llegaron los paisas, y entonces ya cuando vino la discriminación por el vicio decían que ese era un modo de hablar de los marihuaneros. Nada, eso es la discriminación que llegó de todos los medios para que el hombre no tuviera intimidad lingüística. Mire, y antes de usted conocer el revesino, para esa época del 50, usted dice que tiene memoria de los 1850 por los relatos Sí, de los verbales. intergeneracionales. ¿Y qué lengua se hablaba, digamos, para esa época Bueno, o antes de que usted conociera? Se añadía mucho, bueno, en sí cuando llego se añade mucho. Por ejemplo, si nos vamos a procesos de lengua nativa, de la lengua nativa zenú, la propia, encontramos los presonidos. Las lenguas ancestrales tienen unos presonidos en la pronunciación. Para que me puedan entender más, descubran esto. Si ustedes van al monte, recuerdan que el campesino no dice urgo, dice juzgo. Y ahí vas descubriendo que H-U-R, urgo es en el castellano. Y él dice juzgo y nosotros entendemos que es lo mismo. Entonces, la lengua nativa tenía un presonido. Y en la investigación consigues precisamente, y lo recuerdo de niño, mucho, cuando llegué al colegio voy a estudiar con monjas y me decían, se burlaban de mí. Me decían que yo vivía en un jurujuru. Y jurujuru es casa en lengua ancestral zenú. Todavía existe el proceso. Juro, y después de ahí sigo añadiendo en el proceso de actualización. Y se llama en investigación es precisamente lo que tiene que ver con la recuperación de los elementos psicológicos de la invariabilidad de la raíz lingüística. Esos procesos nacen precisamente para acabar donde te venía diciendo. En el 2006 se crea en Bogotá el primer encuentro de lenguas nativas indígenas. Y ahí yo estoy en el Consejo Departamental de Cultura y nos llevan a preservar las lenguas. ¿No hay un censo como tal? Sí, tengo un censo, pero de las hojas de vida de las personas que me han dado, que por ejemplo, si yo Los que han capacitado. Sí, que se han capacitado, entonces, y estoy sacando a ver quién siguió y quién no siguió. ¿Cuánto más o menos un promedio de cuántas personas ha capacitado? Promedio mínimo de 60 personas. 60 personas, bien. Que Bien. tienen la visión, el conocimiento. Que han adquirido el conocimiento ancestral, como lo llaman, en el tema del tema lingüístico, de la lengua nativa. Sí, pero como con la capacidad de que enseñe. Ok. Sí. ¿Qué expectativas tiene frente a su proyecto de lengua con todos estos pro y contra de la tecnología, de que la comunidad no quiere pronto aceptar la lengua? ¿Qué expectativas tiene? ¿Cuál es su proyecto a seguir a partir de ahora? Bueno, el proyecto a seguir precisamente de parte del proceso de la documentación que envié a Bogotá, al Ministerio de Educación, exigiendo que se le dé cumplimiento a ese proceso porque es constitucional. Se está hablando, inclusive aquí tengo copia del documento, se está hablando de que
Donde hayan comunidades indígenas, la enseñanza será bilingüe, lo está diciendo la misma Constitución del 91. ¿Cuál es el proceso que molesta? Los alcaldes, los secretarios de educación. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el resguardo de San Andrés de Sotavento, lo que tiene que ver con todo el territorio ancestral Zenú, lo que es Zenujana, Pancenú y Pincenú. Hay personas que tienen conocimiento de la lengua que han compartido conmigo en Antioquia. Por ejemplo, el resguardo Los Almendros acaba de recibir una ayuda de 170 hectáreas de tierra. Creo que fueron casi 180. ¿Por qué? Porque el doctor Cristian, un abogado que estaba en la oficina de restitución, aquí en Montería, creo que ya lo trasladaron, él me pidió favor, se enteró que yo existía y que allá en Los Almendros le estaban diciendo que me localizara por unas conferencias que hice en la Universidad de Antioquia con unos zenúes que estudiaban en ese momento allá. Le dieron mi número para que tradujera el edicto emplazatorio a lengua zenú y me tocó traducirlo, enviarlo y irlo a leer al parque eso es Antioquia, ese se llama, tiene nombre de ese pueblo ahí. Bien, pregunta. Bueno, y ahí se hizo. Bueno, ahí se hizo y lo leí en público. Bueno, usted nos Y habló, ya le dieron la tierra. usted nos habló del tema de la construcción gramatical, gramática creativa. La gramática correcta. Entonces, ¿cómo surge esa adaptación de que, bueno, la P es la Y, la D es la P? ¿Cómo surge esa creatividad? O sea, ¿cómo se da? ¿Cómo llegan a esa conclusión? Bueno, a esa conclusión se llega escuchando. Escuchando en sí los términos utilizados en el castellano coloquial. Usted sabe que a nosotros donde escribimos que somos corronchos que no sabemos ni hablar. Pero es imposible que tengamos una sociedad que nos discrimine porque no sabemos hablar. Si nosotros estamos hablando el castellano y el castellano no es nuestra lengua genética. Porque fíjense bien, el inglés, un gringo no habla bien el castellano, porque es que esa no es de su genética. Y si, ¿cómo descubrimos nosotros nuestros indígenas cuando vemos que no hablan bien el castellano? Ahí está la señal de que el tema fonético, fonológico, el sistema fonador. claro, tiene está... que ver entonces. ¿Dónde logramos? Mira bien las palabras que te conté. La palabra Dios, la palabra sol, la palabra huey y la palabra ay. Entonces, esas palabras yo las pongo en un tablero según el apoyo de los lingüistas multilingüísticos. Entonces me dicen, bueno, haga el censo de los fonemas. Ya me hice al dialecto, o sea, me hice el proceso de interpretación. ¿Usted y quién más? Yo, con unos señores de Sucre que les pagaron, buscaron unos antropólogos, de ahí vino un señor, uno de ellos es hermano, que lo trajo, el economista lo trajo de allá de la sierra, que él es hermano de una que ahora es la canciller en Estados Unidos. ¿Cómo se llama ella? Que es indígena. Sí. Ya sé. Me se me olvidó el apellido de él estuvo en Cincelejo. Y la de la ONU. Bueno, Sí. entonces... Y él ese me decía, proceso, yo le mostré, perdóname, le mostré todo lo que tenía censado y él me dice, bueno, pero si ya tienes todo lo tienes, ahora es que imitar las pronunciaciones. Bueno, entonces... Y ahí empezó a crecer. Entonces el proceso fue por apoyo del fondo Mixto. El Ministerio de del Ministerio de Cultura, Sí. con ayuda de unos etnolingüistas, Sí, sociólogos. eso lo hizo el mismo ministerio. eh, Nos capacitó a 26, 27, pero lo único que creo que 27 de diferentes lenguas. No, de la comunidad Zenú, usted solamente. Yo solo, solamente. Ok, Porque nadie quiso porque decían que eso era palomo. ok. Fue cuando el señor de la política decía, no, esa pendeja aquí, nada. Y dije, no, yo sí voy. Tanto así que de Entonces, Tuchén y San Andrés nadie quiso. Usted yo fui por aprovechó el apoyo
y empezó Y a la fe de trabajar las en- personas que me llamaron, a porque me trabajar en el llamaron dos proceso. caciques en el trabajo del proceso. sí. Bien, ya usted tiene más o menos un trabajo adelantado de unos ¿cuántos años? Bueno, yo te diría, bueno, para los recuerdos de niño, No, a partir de en la que inicia organización, ponle 22 años. 22 años. En esos 22 años, ¿cuántas personas ha capacitado en el proceso? Del que hablamos ahorita, el número que hablamos, o hay un número mayor de 60. Sí, hay más de 60 porque personas. yo creo que mínimo en público me han escuchado más de 600 personas varias veces hablando del tema y hoy en día ya se habla de la existencia de la lengua. Quedan aproximadamente reducidos a 60. De esos 60, ¿cuántos sí están comprometidos con usted en esa Preservación. preservación? Bueno, en sí, profesionales, unos 16 profesionales. Ok. Sí. Colegios base, Comunidades de los cabildos. Porque ¿cuáles? como te digo, no se le está dando, por ejemplo, La Arena, Arena. Policarpa, en Cincelejo. O sea, en colegios todavía no Colegios se... no, porque es que se está violando la Constitución. Bien, ¿qué opinión tienes frente a la evolución de la lengua? Yo pienso que esos 22 años me sirvieron para eso, No. para la evolución de la lengua. En el tema, Sí. en el tema de evolución de la lengua, usted Claro. sabe que toda lengua es cambiante y empieza a evolucionar de acuerdo al uso cotidiano que se tiende Y el desuso. y el desuso. Como por ejemplo variaciones dialectales, variantes lingüísticas, pronuncian de esta manera, esta comunidad pronuncia de otra manera, esta comunidad de pronto no llama a silla como usted Asiento. sino que le coloca otro nombre. Toda esa evolución de la lengua, ¿qué opinión tiene frente a su proceso? Bueno, el proceso de preservación, hablando de preservación en todos los campos, hablamos cuando hablamos de preservación, estamos hablando de cómo sostener una vida, de algo, es decir, una existencia. Entonces, de acuerdo a la situación comercial del mundo, la globalización, la gramática creativa, ese que me demoré hace poco de años en poderla engranar, me facilita de que si mi abuela decía antes moruno, hoy los jóvenes no digan moruno sino panty o pantaleta o interior. ¿Por qué? Porque sabemos que si antes yo para alimentarme utilizaba una totuma que se dice ilau, en lengua ancestral ilau, entonces el niño ya no me va, yo le digo, de totuma, el niño me va a decir, profe, pero sí que en mi casa no hay totuma, en mi casa hay taza, hay vaso, hay pocillo. Esa gramática, ese formato te permite traducir la palabra taza, la palabra pocillo y la palabra vaso. Por eso se llama gramática creativa. Eso le impide al universo creativo del comercio, que puede cambiarle al pantalón los nombres, todo lo que quiera, que el que venga en esa lengua lo podrá decir. Ok, usted le llama gramática creativa. Sí. Es un concepto nuevo. Correcto. Concepto nuevo dentro del Sí, pero proceso. antes yo no sé, yo escuché, porque es que la idea era de crear. Ok, bueno, pero usted Sí, le llama pero- gramática creativa. Sí. Entonces pasémonos en el concepto de gramática creativa de acuerdo a su postulado. Sí, Ya, señor. vamos a el tema de gramática creativa. El tema de gramática creativa aparece en usted en su investigación o digamos que es un concepto que adopta a partir de estos trabajos con el ministerio y este intercambio de saberes y toda la cuestión. ¿O? La gramática creativa, la idea de la gramática creativa me llega por mi concepto de visión de naturaleza. Recuerden que yo al principio les hablaba de
de tener una planta cuando veníamos del carro y coger las semillas y y poder seguir sembrando. ¿Qué sucede? Si yo tengo la semillita de la P, ¿cuántas palabras encuentro en el diccionario que te producen con P? Y automáticamente empiezo a traducir la Y en todas esas palabras y así sucesivamente. Busquemos la palabra Dios, pedir. Bueno, la I es E. Okay. Hace una transposición. Transposición. Y en esa transposición encontré algo que no era una imitación del castellano, porque cualquiera me diría no. Es que las lenguas tienen, es que ahí eso era lo que ellos discutían. Yo creo que cuando vinieron los antropólogos en el 2006, ellos venían a hacer ver eso, pero tal vez eso venían buscando un conocimiento. Y quizás por eso tuve un buen eco allá. Cuando yo les hablé del problema de las apofonías. ¿Ustedes saben qué es apofonía? Apofonía es cuando una palabra, cuando una vocal, digamos así, hablando de fonemas, cambia desde su raíz. Las lenguas ancestrales tienen apofonías. Las apofonías se dan porque como son voces humanas, todas son humanas, las voces de todos los seres humanos del planeta Tierra, tenemos los mismos sonidos vocales, aunque cada ave tiene su propio trino. Entonces, miren bien, la palabra para. La R no traduce. La R no traduce. La R a nosotros nos llega de una S, no un equivalente en S. Entonces, si yo saco la R de la palabra para, dice pa en español, pero en zenú dice yu. Para se dice yu. ¿Por qué? Porque la PY, la primera A es U y la segunda B y la segunda a donde hay es B. Entonces, ese orden apofónico, ¿cómo lo lograron en el pasado? Yo me pregunto. Ellos tenían, así existía un orden de interpretación. Porque yo creo que primero nació el modo o medio o forma de cómo expresarse para ser interpretado. Y para ser entendido, el hombre del pasado creó un orden. Así como decimos un orden gramatical, una gramática creativa, en el uso de apofónico, que así es significado la palabra apofonía, es cuando una vocal, hablando así, fonema abajo, mencioné fonema abajo, cambia desde su raíz. Por ejemplo, porque fíjate que estoy diciendo que la A equivalente es una U, pero que una segunda A seguida pasa a ser una B. Entonces, desde los fonemas. Sí. Una A y una U es una B. Sí, una y una, entonces, pero como es para, entonces la palabra P es Y, entonces tú decidirías, para decir para, decía you now, quiere decir para qué. Entonces, ese proceso es el que tenemos que llevar a que sea mentalizado. Pero otra cosa que no debemos olvidar, que las lenguas indígenas se explican en su acción. No es como el castellano, que tú aprendes a leer y te mandas en un momento. Yo tengo que conocer la acción, en la acción, cómo interpretar un escrito zenú. ¿Cómo llega a la conclusión de ese tema apofónico, de transponer la A con la U, pasa a un sonido velar de la B? Por las pronunciaciones, por eso han estudiado en toda esa cantidad de años, que en una parte dicen así y otra parte. Te digo un ejemplo. En Sucre le dicen orejero a ese árbol, y aquí
aquí le dicen carito. Entonces, ¿dónde está orejero y carito? ¿Dónde se Esos une? mismos temas en otros lugares. Sí, Entonces, es como en lo castellano, aquí se le llama cuchillo, allá se le llama machete, aquí se le llama soco, soquito. entonces, el tema de la gramática creativa está así, que si yo quiero traducir carito, huelí, automáticamente. Entonces, se tiene que enseñar la lengua por territorio. De ahí, donde descubrí, casi me guardo el secreto, de que el zenú, o sea, el pancenú, el zenufana y el pincenú, hablaban la misma lengua, pero que en sí, por el poco comercio, hablaban lo que más se podían entender. Entonces, ¿en dónde tenemos que preservar algo? En que la lengua zenú no es guajiba, como decían que era guajiba. La lengua zenú viene de la raíz chicha. Y eso también me tocó en la investigación. Hasta el punto que los que me ayudaban, que ya no están, tengo documentos ahí donde las raíces de las lenguas. Y ya está la zenú, chicha. Y a mí me preocupan cuando... Chichense paense. Sí. ¿Y cómo es posible que haya gente que dice que la lengua se perdió? No, se dejó de hablar inclusive. Porque eso se hizo, esa investigación de las raíces de las lenguas, se hizo en el gobierno de Julio César Turbay Ayala. Yo tengo ahí el documento, me lo enviaron de la copia del ministerio, que está el mapa de las raíces de las lenguas. Porque yo, más que todo el Estado le tocó ayudando, digo, ayúdenme ustedes, porque yo no tengo un carro. Pregunta. Usted afirma, bajo todo el proceso investigativo, que había una diferencia dialectal entre Zenufaná, Pancenú y Fincenú. Dentro de ese intercambio había una diferencia dialectal. Sí, y te voy a explicar que es común. Porque estamos hablando que estamos cerquitica y al orejero le decimos carito y a orejero. Exactamente. Y fíjate que entre familias, familia zenú, bueno, pincenú, pancenú y zenufana, ellos tenían términos, pero internos, que los sabían manejar ellos. Pero que en cuanto al comercio, sí igualaban el comercio. Por decir, si orejero, bueno, vendemos la mochila. Okay. Ya todos sabemos que es mochila. Bien. Pero internamente debería tener en familia, por ejemplo, como le dirían aquí a la galleta, al sancocho. Exactamente. ¿Qué opinión tendría usted que de pronto en otro territorio surja una variante dialectal dentro de este proceso de preservación de la lengua, producto de la creación, tomando como antecedente su investigación, que diga, basándonos en el proceso de gramática creativa del maestro Perilla y otro tipo de investigación mucho más profunda, llegamos a la conclusión de esto y queremos profundizar en el trabajo y adoptar nuestra propia lengua. Por ejemplo, usted trabaja en el Sucre, acá en San Jorge están trabajando otro proceso de lengua. ¿Qué opinión tendría frente a eso? No, eso sería un error, porque desuniría a los pueblos por la pérdida de identidad lingüística, lo separaría, porque inclusive si somos zenúes tenemos que tener el mismo patrón lingüístico. Pero recuerde que los catíos, los emberá, son embera. Embera catío tiene una lengua y los embera chamí tienen otra. Pero tienen un patrón lingüístico. Sí, hay un patrón lingüístico. Que era lo que yo les hablaba entonces. Teniendo en cuenta de pronto fundamentos en su proceso, en su investigación, digo, bueno, vamos a tomar este proceso que tiene el maestro Perilla, este adelanto que son 15 años, 20 años de trabajo, vamos a tomar,
pero en este proceso queremos evolucionar y evolucionar la lengua en el uso, porque recuerde que el castellano evolucionó, así como evolucionó el inglés, como evolucionan las lenguas, Sí, claro, claro, la lengua, normal es eso. la lengua Evoluciona en el uso. en el uso, Correcto. en el uso. Entonces, en ese proceso, ¿qué opinión tendría usted? O diría, hombre, sí. Bueno, lo que pienso es que yo, que estuviera yo en el otro lugar, no en el mío, en el lugar del que quisiera, sería como negligente porque debo aprovechar el trabajo hecho. Es muy distinto que me lo negaran, ¿cierto? Bueno, si ya eso está aquí, hasta el punto de que copiemos de los españoles. Y ellos nos trajeron, al Suramérica nos trajeron el castellano y le dieron una, así que se dice que la lengua castellana es la lengua oficial de Colombia. Siempre fíjate que aquí hablamos de más de 88 lenguas. Pero tenemos el español variante dialectal caribe. Variante dialectal cartagenero. Entonces usted dice que partiendo de su gramática creativa Es más fácil. y de la evolución natural de la lengua De la como lengua. tal, mantener ciertas bases, es decir, puede existir variantes siempre y cuando se mantenga esa raíz dialectal. Sí, y la importancia sería, por ejemplo, si ustedes dos se capacitaran en lengua nativa, en el proyecto ¿Cómo le llama? porque la ordenanza es ordenanza 08-2004 que dice Cincelejo, Centro de Investigación de los Acervos Zenú. Yo estoy por una ordenanza, porque todo eso tuvo que crearlo para poder entrar, porque si no había una ordenanza, ¿cómo hacíamos? Para poder sacar los recursos tuvo que hacerse una ordenanza. ¿Cómo se llama la ordenanza? Ordenanza 08 del 2004 de Sucre. Ahí esa es la que crea el museo, dice Centro de Investigación de los Acervos en Cincelejo. Bueno, lo interesante es esto. Ustedes saben que el pueblo zenú para nosotros es nuestro universo. Y de pronto el inglés se los quieren llevar, nos los quieren enseñar a todos para ellos, para crecer ellos. Yo diría que uno de los errores que yo cometería sería tratar de meterle ahora por capricho otros fonemas que no son tradicionales, porque ya los tradicionales están censados. Entonces, ¿qué sucede? Debo llegar a donde ya están unos cimientos y empezar a utilizar estos cimientos y me voy. ¿Dónde estaría el proceso? Por ejemplo, el que me pones como ejemplo. Que tú aprendiendo este sistema, te lo dije anteriormente, ya más tarde ya no se va a llamar suéter, no se va a llamar camisa, no se va a llamar sobre todo, no se va a llamar chaqueta, quién sabe qué pondrán en el futuro. Y lo que venga, tú vas a utilizar ese mismo sistema para pronunciar el nuevo nombre de la camisa, que comercialmente le hayan dado. Claro. Es que ese es el problema de la gramática creativa. Entonces, ¿qué hace el castellano? ¿Qué hace el inglés? ¿Qué hace el español? ¿Qué hace el inglés? ¿Qué hace el francés? Ellos piensan que lo que está sucediendo con el español, y que la H es muda, y si es muda, ¿por qué la meten ahí si no habla? Entonces, el proceso de la L y de la Y. Para mí, yuca con ella es lo mismo que yuca con Y. Entonces es la misma yuca. Entonces, ¿por qué yo me voy a dar mala vida y someter mis comunidades a un atraso? Nosotros los latinos no tenemos diferenciación fonética entre Z, S y C. Correcto, ambas para mí suenan como R. Entonces, volviendo al teniendo tema... en cuenta, disculpa que te diga, teniendo en cuenta porque tengo que aprovechar para ir haciendo comercio. La C seguida de una I suena re, pero la C seguida de una O suena O. La C es R si va seguida de una I y una E, porque tú puedes decir sí o C con S, pero no lo puedes decir con C, automáticamente cambia. Por eso es el proceso.
Porque no, meterte- no compleja, No suena. no compleja, le daría un poco más de complejidad Claro, al, sí. al aprendiz. Y entonces Siento que le daría un poco más de complejidad a la hora del del aprendiz. el aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Los sabios de la civilización, los sabios de proyecto evolutivo, los sabios de todos los procesos. ¿Sabes dónde está? En hacer fácil la enseñanza y el conocimiento. Ahí está el progreso. Bien. Listo.